Estamos en la Casa de Albatros, equipo que se consagró campeón y ascendió en la tercera división del rugby de la urba. Ganó 21 de los 22 partidos que jugó y solamente perdió uno. No te olvides que de los 98 puntos que sumó, 13 fueron por bonus ofensivo y 1 por bonus defensivo. Sumó 1003 puntos a lo largo del torneo y solamente le hicieron 325. Y cierre de año con objetivo cumplido, que era también una obligación para Albatros. Sí, nosotros nos propusimos varios objetivos. Uno era formar un grupo en el cual trabajar cómodo y tener pares en los cuales uno podía confiar, se logró. Y otro era un grupo de jugadores que creyeran en nosotros y que tengan aspiraciones. Y la verdad que los chicos se pusieron al hombro todo eso, creyeron en nosotros, creyeron en ellos. Armamos un grupo de 70 jugadores comprometidos. Y sí, por suerte el objetivo principal, que era el ascenso, se pudo lograr en un solo año. La única derrota fue como visitante contra Los Pinos y en la última jugada por 33-32. Después de ese partido, Albatros tuvo 19 fechas invicto. En algún momento, calculo que me vas a decir, solo la derrota con Los Pinos, ¿pensaron que se podía llegar a complicar un poquito? Mirá, te soy sincero, cuando empezó el año, fuimos a jugar el primer partido con Banco Hipotecario y estábamos ganando con bonus y en el último minuto perdimos el bonus. Y cuando vi que los otros equipos empezaron a sacar bonus, dijimos, bueno, acá si no sacamos bonus la mayoría de los partidos, se nos va a complicar ascender directo. La derrota con Los Pinos nos pasó igual, íbamos ganando y en el último minuto nos hacen el try y nos sacan. Pero nosotros confiamos mucho que las cosas se nos iban a dar, pero sabíamos que teníamos que estar concentrados. Sabíamos que no iba a ser fácil, que todos nos iban a querer ganar, que éramos el rival a vencer. Entonces jugábamos con ese plus. Y bueno, por suerte lo pudimos superar. Ganaron, salvo ese partido con Los Pinos, todo lo que jugaron. Sumaron un montón de bonus, muchas goleadas, algunas muy importantes incluso para todas las categorías de la urba. Hubo pocas mayores a las que ha conseguido Albatros. La máxima diferencia que logró contra un rival fue de 98 puntos en la fecha 18 contra Tiro Federal de Varadero, que solamente logró anotar un penal. ¿Cómo lograron a lo largo del año que los jugadores no bajen el rendimiento, la concentración, el nivel? Sí, era un punto a trabajar, lo que era la concentración de ellos en el post partido. Cuando vos ganás por 100 puntos, como nos ha tocado 3 o 4 partidos, 90 y pico, 80 y pico, es como que bueno, después entrás pensando que vas a ganarlo de la misma forma, y siempre el mensaje fue, el objetivo es ganar el partido. Entonces nosotros hacíamos lo posible que cada vez que cruzábamos mitad de cancha sumar, sea con 3 o con 5 o con 7, pero sumar. Y después si se daba el resultado para seguir haciendo la mayor cantidad de puntos, hacerla. Pero tomar al rival como una final, como todas las que tuvimos en todo el año, que para nosotros el objetivo principal era ese, ganar todos los partidos, tomarlo como una final, como algo que teníamos que ganar sí o sí. Y después si venía el bonus, venía. Pero la cabeza estaba focalizada en eso, en no subestimar a nadie y no pensar que porque un partido habíamos hecho 80, 90, el otro partido iba a ser igual, porque de hecho cuando vos haces 90, después la vara te va más arriba. Entonces siempre fue mantener el perfil bajo y doblegar el esfuerzo de entrenamiento. En 3 oportunidades, Albatros no dejó que sus rivales hicieran puntos. Para el que no está en el día a día de Albatros, pero que sí lo fue siguiendo, era llamativo que esas goleadas, esos resultados se iban dando a veces con algunos cambios, a veces con más de los habituales, y que por lo menos en cuanto a resultados y a lo que uno podía ir averiguando, el equipo no cambiaba en su estrategia, en su nivel y en su forma de juego, pese a los cambios, sobre todo en los backs. Sí, la idea fue tener una base amplia. Nosotros durante la mayoría de los partidos usamos 8 suplentes directos, que los llamamos jugador de impacto en realidad porque jugaban 30, 35, a veces 20. Entonces tanto el que entraba en el primer tiempo como el que entraba en el segundo entraba a dejarlo todo. Y tuvimos pocos lesionados en el año, entonces siempre contamos con una base de 23, 25 jugadores que se iban rotando ellos mismos y había una competencia interna bastante buena. La intermedia, que estaba abajo, también ganaba por un gran margen y también dejábamos suplentes directos. Al tener una gran cantidad de jugadores,
hacíamos partido con la pre contra los equipos de top 12, entonces eso nos permitía tener una primera con 8 directos y una intermedia con 8 directos. Entonces fomentamos una competencia interna muy fuerte. ¿Cómo tomaban algunos jugadores algunos cambios? Se notaba que ustedes hacían por ahí de partido a partido por presente o por necesidades. No sé, Lautaro Grassi Conde fue el tryman de la Ciudad de La Plata y debe haber sido uno de los tryman de la Urba. Hubo muchos partidos donde no fue titular. ¿Cómo se tomaban por ahí estar haciendo 2, 3 tries por partido y al siguiente tener que salir? Bien, fue un cambio de mentalidad esa, tanto con Coco, que era el que entrenaba los backs, y Chuse, que es el que entrenaba los forward. Entre los tres decidimos que la prioridad era el entrenamiento. Entonces, si bien podías haberla roto en un partido, haber hecho un montón de try, pero donde faltabas uno de los 3 entrenamientos, el que estaba abajo subía. Obviamente vos quedabas como suplente y por ahí tenías la posibilidad de ingresar al segundo tiempo. Pero nos ha pasado bueno, mi hijo también, el primer partido, el hijo de Coco, o sea, todos los que faltaron porque se enfermaron, no porque son faltadores. Pero bueno, intentamos que esa competencia se traslade también al lunes, martes y jueves. Entonces eso hizo que tener una mayor presencia de todos en los 3 días. Y el que por algún motivo se enfermaba o recibía algún golpe o no podía participar porque se engripaba o tenía que ir a la facultad, como pasó mucho con Lautaro Grassi Conde, que durante el primer semestre estuvo faltando, bueno, tenía que entrar del segundo tiempo. Pero se lo tomaron bien, muchos también, que, digamos, a nadie le gustaba salir, caso del Pollito Burgos tampoco, pero bueno, entendía que era para darle mayor rodaje a todos los que estaban ahí, que estaban a la misma altura que él. ¿En los forwards la realidad es la misma o capaz que se buscaba cambiar un poco menos para que tengan una solidez específica? Sí, los forwards siempre, ya te digo, 5 suplentes directos, 2 primeras líneas, 2 segundas líneas y 1 tercera línea. No varió mucho en el año, sí lo que nos costó mucho el tema de la primera línea. La primera línea se nos hizo difícil porque, bueno, los gordos eran un poquito más faltadores, entonces por ahí el que faltaba el lunes no venía el martes y así entonces medio que se disputaban eso. Pero bueno, a veces la necesidad hacía de poner uno que vino 2 veces y no venir 3, porque a veces, bueno, son puestos específicos, el puesto de hooker, el puesto de 3, el puesto de 8, eran puestos que cuesta suplirlos, ¿viste? Si bien somos 25 jugadores que estamos al mismo nivel, en esos puestos todavía nos está faltando un poquito más de competencia. ¿Cómo fue el cambio de mentalidad de lo que implica un descenso, no solo a nivel plantel, sino a nivel club, a poder poner la cabeza allá arriba para encarar un nuevo año, te gusta o no, pasando una frustración o teniendo que dejarla atrás? Para nosotros descender el año pasado fue algo que no se esperaba. Nadie se esperaba. Sí, el que vino a ver durante el año el proceso era algo que se iba a desencadenar lógicamente. Pero ya te digo, en octubre que nos hicimos cargo del plantel, decidimos cambiar el chip, borrar todo lo que había pasado, sentar base sólida y la verdad que trabajar, cambiar la cabeza al club, cambiarle el ánimo a los jugadores, que yo siempre digo, el jugador que se acostumbra a perder es muy difícil sacarlo de esa cabeza de que pierdo y no pasa nada. Acá nosotros, la cabeza era nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que ser protagonistas y tenemos que mandar del primer minuto. Y con esa cabeza hicimos que el club empiece a crecer y a creer en nosotros. Y lo más importante, que ellos empezaran a creer en ellos. Y ese fue el gran cambio. ¿Los de afuera de la cancha? Y los de afuera empezaron también. Empezaron con una tibieza porque muchos no pensaban en este logro o en este crecimiento deportivo tan rápido. Pero bueno, con recorrer del tiempo se vieron identificados con el equipo, se vieron identificados con el staff, se vieron identificados con el club y creo que se unieron todas las partes, jugadores, gente, dirigente, y eso es lo más importante para salir, la unión y que todos piensen lo mismo, a pesar de que el que tome decisiones no sea lo mismo que uno piensa, pero nos acostumbramos a pensar todo de la misma forma y se trabajó un año con mucho respeto. ¿Qué pensamiento trae el ascenso y qué tiene que trabajar distinto a lo que fue? Bueno, acá vamos a ser protagonistas en tercera, pero en segunda capaz que va a ser un poco más duro y Albatros va a ser un equipo más. La idea original nuestra
Ya te digo, nosotros lo más alto que jugamos, en lo cual jugué yo también, había sido Primera C, dentro de los 6 primeros de Primera C. El objetivo es tratar de seguir subiendo para lograr la posición en la cual estuvimos. Sé que va a ser difícil porque Segunda se ha estancado ya con equipos que hace bastante tiempo que están y han tenido un crecimiento. Pero bueno, nosotros con lo que trabajamos este año más el plantel, estamos para dar batalla, estamos para ser protagonistas, que es lo que nosotros queremos. Se nos va a hacer difícil, no vamos a ganar todos los partidos, pero vamos a proponernos eso, a proponer por lo menos en nuestra cancha, imponer nosotros nuestra condición, imponer nuestro juego y pelearla con nuestras armas. ¿Qué te gustaría mejorar desde lo deportivo? De lo deportivo me gustaría darle un poco más de continuidad al juego, que a veces en esta categoría hacíamos mucho tries de primera fase o de segunda fase. Por ahí tener un volumen de juego con muchas fases y con mucha circulación de la pelota y poder hacer un juego más dinámico. Pero bueno, creo que ahí más o menos cuando logremos eso vamos a estar para dar un salto nuevamente. Todavía es temprano, pero ya estábamos hablando de continuidad, estamos hablando de temporada 2026 y de nueva categoría. ¿Se alcanzan a prever algunas bajas, algunas altas? Mirá, por suerte bajas aparentemente no vamos a tener, salvo un wing que jugó en intermedia, Enzo Bertini, que dijo que dejaba de jugar este año, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda quedar de alguna forma. Pero después no hay bajas a la vista, altas no vamos a tener porque el club no tiene 19, fue un proceso de malas decisiones, de jugadores que se han ido a otro lado, entonces no contamos con la 19, así que por 2 años no vamos a tener altas. Sí podemos llegar a sumar algún par de jugadores que estaban perdidos, que nos dijeron que se van a sumar, pero bueno, siempre hay que tomarlo con pinzas. Pero creo que con los 70 jugadores que estamos teniendo vamos a estar bien.